Mateo entró a la fiesta con su amante del brazo, sonriendo a todos, confiado como si fuera el dueño del lugar. Ahí sus ojos encontraron a Valeria, la esposa que él creía que estaba en casa llorando, bailando con Alejandro, el CEO de la empresa, el hombre que tenía la carrera de Mateo en sus manos. Su sonrisa se congeló. «Me gusta este lugar, amor». Sofía apretó el brazo de Mateo y miró a su alrededor con ese brillo de quien nunca había pisado un evento así. Mateo no respondió. Estaba quieto, los ojos fijos en el centro del salón. Valeria llevaba un vestido rojo que él nunca le había visto. Cabello recogido, aretes dorados, sonriendo con ligereza mientras Alejandro le decía algo al oído. Ella echó la cabeza levemente hacia atrás y rió. «¿Mateo?» Sofía le jaló el brazo. «¿Estás bien?» Él solo se pasó la lengua por los labios y murmuró: «Quédate aquí». 3 compañeros de trabajo pasaron cerca. Uno de ellos miró a Sofía. Luego miró hacia el centro del salón donde estaba Valeria. El hombre apartó la mirada demasiado rápido. El tipo de mirada de quien sabe algo y prefiere no involucrarse. Alejandro puso la mano suavemente en la espalda de Valeria para guiarla hasta el borde de la pista. Ella se dejó llevar con calma, sin prisa, sin mirar ni una sola vez hacia la entrada. Ella sabía que Mateo estaba ahí, y no miró. Eso fue lo que más lo destruyó por dentro. Sofía empezó a platicar con alguien al lado, ajena a lo que estaba pasando. Mateo se quedó de pie cerca de la entrada con la copa de champán en la mano, sin beber, sin moverse, solo viendo a su esposa reír y bailar con el hombre que podía despedirlo a la mañana siguiente. El hielo dentro de la copa empezó a derretirse, y Mateo todavía no entendía ni la mitad de lo que estaba a punto de pasarle esa noche. Porque Valeria no había ido a esa fiesta por casualidad. Ella no se había puesto ese vestido rojo por casualidad, y definitivamente no estaba al lado de Alejandro por casualidad. Cada detalle de esa noche había sido planeado. Por ella, con calma, con cuidado, con una paciencia que solo nace de un dolor muy grande. Mateo creía que tenía el control, que aparecía ahí con Sofía y mandaba un mensaje, que Valeria lo vería, sufriría, y él se iría con la sensación de haber ganado otra vez. Pero lo que él no sabía era que Valeria había pasado los últimos 3 meses guardando cada prueba, cada mentira, cada transferencia sospechosa, esperando exactamente esta noche, exactamente este salón, exactamente este momento. Y la pregunta que quedó en el aire era simple: ¿de qué es capaz una mujer que perdió todo y ya no tiene nada que perder? El sonido del violín en vivo cruzó el salón y llegó hasta Valeria de una forma extraña. Era la misma música, la misma que sonó en su fiesta de 7º aniversario, cuando Mateo la jaló del brazo en medio de la sala, frente a todos, y le dijo en voz baja al oído: «Eres lo más bonito que me ha pasado». Ella había cerrado los ojos en ese momento. Había creído en cada palabra, desde la primera hasta la última sonrisa. Todo eso pasó por su cabeza en un solo segundo. Era una tarde de domingo, 2 años antes. Valeria estaba en la cocina en camisón haciendo café cuando Mateo entró y la abrazó por la espalda, sin decir nada, solo apoyando el rostro en su cuello. «Estoy pensando en pedirle un ascenso a Alejandro», dijo él, con la barbilla apoyada en el hombro de ella. «Anímate», respondió ella, volteando para besarlo. «Te lo mereces». Él sonrió. Esa sonrisa que ella juraba que era solo suya. Tenían planes: casa nueva, viaje a Madrid, tal vez un hijo. Todo parecía posible, todo parecía real. Valeria recordaba haber pensado ese domingo que era verdaderamente feliz. 3 meses atrás, 2 de la mañana, Valeria se despertó con sed y tomó el celular de Mateo de la mesa de noche sin querer, pensando que era el suyo. La pantalla se encendió.
un mensaje de Sophie, que días después descubrió que era Sofía. «Te extraño. ¿Cuándo nos vemos?» Valeria se quedó quieta en la oscuridad del cuarto, sin poder moverse. Mateo dormía al lado, respirando tranquilo, con el rostro relajado, como si el mundo estuviera en orden. Ella volvió a dejar el celular despacio. No lo despertó. No gritó. Solo se quedó acostada mirando al techo con el corazón latiendo fuerte. «Todo va a estar bien», susurró para sí misma, allí en la oscuridad. Pero no era una certeza, era una súplica. Una semana después, Valeria estaba sentada a la mesa de la cocina, con la laptop abierta y una carpeta llena de capturas de pantalla enfrente. Mensajes, transferencias de la cuenta conjunta a un nombre desconocido, reservas de hotel. Había pasado días juntando todo eso en silencio, mientras le sonreía a su esposo en la cena y le preguntaba cómo le había ido en el día. Fue entonces cuando Mariana le mandó un mensaje, ex empleada de la empresa, que se había ido de ahí con enojo y con motivo. «Tengo una grabación, si la necesitas, avísame». Valeria respondió de inmediato, «Sí, la voy a necesitar, pero todavía no es el momento, espera a que te llame». Ella cerró la laptop, miró por la ventana un rato, y decidió que no iba a confrontar a Mateo en casa, a oscuras, donde él mentiría a gusto y ella lloraría sola. Iba a esperar el momento adecuado, el momento donde cada una de sus mentiras fuera destruida frente a toda la gente a la que él tanto quería impresionar. Entonces la voz de Alejandro llegó por el salón, firme y cercana. «Valeria, ven, quiero presentarte a alguien». Ella parpadeó. El violín seguía tocando. Ella respiró profundo, se acomodó el vestido rojo y caminó hacia Alejandro con una sonrisa en el rostro. Del otro lado del salón, Mateo no le quitaba los ojos de encima. Y por primera vez en esa noche, él empezó a sentir que algo estaba muy mal. Era un martes frío cuando Valeria entró a la oficina del abogado con la carpeta bajo el brazo. Había pasado la noche organizando todo. Capturas de los chats, estado de cuenta con transferencias que no tenían sentido, el comprobante de una reserva de hotel a nombre de Mateo para un fin de semana en el que dijo que había viajado por trabajo. Puso todo sobre el escritorio del abogado, una pila delgada pero sólida, y lo miró esperando alguna reacción. El hombre hojeó despacio. Se detuvo en una página. Pasó a la siguiente. «Esto no prueba gran cosa», dijo él sin mirarla. «Una captura de celular no tiene valor por sí sola. Una transferencia a un tercero puede ser cualquier cosa. ¿Tiene algún testigo presencial?» «Tengo a una persona que tiene una grabación». «¿Qué tipo de grabación?» «Todavía no lo sé con certeza. Dijo que tiene algo comprometedor de la empresa». El abogado cerró la carpeta y se la devolvió empujándola. «Llámeme cuando tenga algo concreto. Así como están las cosas, si usted pide el divorcio ahora, él lo niega todo y usted sale con mucho menos de lo que merece». Valeria salió de la oficina con la carpeta en la mano y las manos heladas. Se quedó parada en la acera por un segundo. La gente pasaba por la calle con prisa, sin mirarla. Ella respiró profundo y caminó hasta el auto sin poder pensar con claridad. Había pasado semanas guardando esas pruebas. Semanas sonriéndole a Mateo en la cena, mientras por dentro tenía el estómago revuelto. Y la primera persona a la que acudió le tiró todo de vuelta en las piernas como si no valiera nada. Abrió el auto, arrojó la carpeta en el asiento del copiloto y se quedó sentada ahí un rato, las manos en el volante, sin encender el motor. 2 días después, su suegra llamó. «Valeria, necesito hablar contigo. Ven a tomar un café a la casa». Ella fue. Llegó al departamento de doña Carmen con ese olor a café mezclado con pan de elote que siempre había. Su suegra se sentó en la silla frente a ella con esa postura recta, las manos cruzadas sobre la mesa, y le habló así.
Yo sé que las cosas están difíciles entre ustedes dos, pero tienes que ser sensata, Valeria. Mateo está en un momento importante de su carrera. Cualquier escándalo ahora lo hunde. Valeria se quedó mirando a su suegra sin parpadear. Doña Carmen, su hijo tiene una amante desde hace por lo menos un año. Los hombres cometen errores, respondió la anciana, con una calma que daba escalofríos. Esto no tiene que volverse una tragedia. ¿Error? Valeria repitió la palabra despacio. Tienes una buena vida. Casa, auto, viajes todos los años. Piénsalo bien antes de destruir todo por orgullo. Valeria tomó su bolsa, se levantó de la silla y miró a doña Carmen por un segundo. Gracias por el café, dijo, y se fue. Afuera, en el elevador, sintió que le temblaba la barbilla. No de llanto, de coraje. Ese tipo de coraje que aprieta la mandíbula y endurece el cuello. Había ido ahí buscando algo, ni siquiera sabía bien qué, y salió con la certeza de que en ese mundo todos iban a cerrar los ojos y pedirle que hiciera lo mismo. A la semana siguiente, la hermana de Mateo le mandó un mensaje, sutil pero directo. Espero que puedan resolver esto a puerta cerrada. Una compañera del trabajo de él, con la que Valeria era cercana, dejó de responderle los mensajes. Hasta una amiga en común canceló una comida sin dar mucha explicación. Uno por uno, la gente fue desapareciendo, como si ella fuera el problema. Y fue en una de esas noches, sola en la sala con la televisión encendida sin sonido, que llegó la duda. No de repente, llegó despacio, como humo entrando por debajo de la puerta. ¿Y si estoy exagerando? Miró el departamento a su alrededor. Todo ahí era el resultado de una vida que habían construido juntos. Ella había dejado un trabajo fijo en contabilidad para cuidar la casa mientras Mateo crecía en la empresa. Era ella quien organizaba sus finanzas, quien recordaba las fechas, quien elegía los regalos, quien sostenía la rutina. Y si todo eso se volvía una demanda, peleas, abogados, ¿con qué se iba a quedar ella? Con nada. Esa palabra cayó pesada. Valeria fue a la habitación, abrió el cajón del buró y sacó una foto pequeña. Ella y Mateo en una casa de campo, sonriendo con ese gesto de quien aún no sabe lo que está por venir. Se quedó mirando la foto y se preguntó cuándo había sido la última vez que él la había mirado de esa forma. No logró recordarlo, pero junto a la foto había otra cosa en el cajón. Una hoja doblada. La abrió. Era un estado de cuenta bancario que había pedido en la sucursal semanas atrás. En medio de las transacciones normales había una serie de transferencias hechas a lo largo de 6 meses a una cuenta con el nombre de Consultoría SM. Monto acumulado, $8,000, de la cuenta conjunta de los dos. Valeria sintió que se le revolvía el estómago. Ella nunca había autorizado eso, nunca había escuchado hablar de ninguna consultoría SM, ni una sola vez. Dobló el estado de cuenta de vuelta con cuidado, lo guardó en la carpeta junto con el resto de las pruebas y se quedó quieta en medio del cuarto, con esa cosa ardiendo por dentro. Ya no era solo una traición. Era dinero que también era de ella, desapareciendo hacia algún lugar que no conocía, probablemente para mantener la vida que Mateo llevaba a escondidas. Tenía 2 opciones: tragárselo, como su suegra quería, como el mundo parecía pedir, o hacer lo que se tenía que hacer. Valeria tomó el celular, abrió el chat con Mariana y escribió: «Cuéntamelo todo sobre esa grabación. Necesito saber exactamente qué es lo que tienes». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Tengo todo. Cuando quieras, nos sentamos y resolvemos esto». Valeria cerró el celular y miró al techo. La duda seguía ahí, en algún rincón, pero el coraje era más grande, y al coraje, esta vez, decidió dejarlo hablar más fuerte.
Mateo esperó a que Alejandro se alejara para pedir 2 tragos en la barra. Fue el momento que eligió. Cruzó el salón con Sofía aún rondando por ahí cerca. Llegó hasta Valeria con esa sonrisa torcida que ella conocía bien, la sonrisa de quien cree que tiene el control, y se paró frente a ella. «Qué sorpresa verte aquí», le dijo en voz baja, casi al oído. Valeria no se movió. Se quedó de pie, con la copa en la mano, mirándolo con una calma que claramente lo incomodó. «Fui invitada», respondió ella. «¿Por él?» Mateo inclinó la cabeza hacia Alejandro. «Por él». Mateo soltó aire por la nariz, ese sonido corto, de desprecio. «Ya veo que te esmeraste con el look para venir a trabajar, ¿no?» Una mujer cerca de ellos fingió que no escuchó. Giró levemente el cuerpo hacia el otro lado, pero no se fue. El tipo de persona que se queda a mirar sin parecer que está mirando. Valeria esbozó una pequeña sonrisa. «¿Viniste aquí solo para eso?» «Vine a advertirte que no hagas el ridículo. Alejandro es mi jefe, Valeria, no tu pareja de baile». «Sé muy bien quién es», dijo ella, y volteó levemente el rostro hacia el salón, como si la conversación ya hubiera terminado para ella. Mateo apretó los dientes. Ella podía ver cómo se tensaba el músculo de su mandíbula. Él no estaba acostumbrado a ese tipo de respuesta de ella. La Valeria que él conocía agachaba la cabeza. Esta no. Él se fue, por el momento. 10 minutos después, Valeria lo vio del otro lado del salón, sacando plática con 2 compañeros, Diego y Javier, que trabajaban con él desde hacía años. No escuchó lo que dijo, pero vio el momento en el que los dos la miraron. Vio a Diego esbozar una sonrisa torcida. Vio a Javier apartar la mirada rápido, con ese gesto incómodo de quien acaba de escuchar algo que no debía haber escuchado. Sofía apareció al lado de Mateo con 2 copas en la mano. Él le pasó el brazo por encima sin ningún disimulo, ahí en medio del salón, donde todos podían verlos. Una declaración, clara, intencional. Algunas personas se dieron cuenta. Valeria vio a Paula, esposa de un director, darle un codazo discreto a su marido y decirle algo al oído. Los dos miraron en dirección a Valeria al mismo tiempo. Ella se quedó donde estaba, erguida, copa en mano, pero por dentro aquello ardía. Mateo empezó a circular por el salón con Sofía, deteniéndose a saludar gente, riendo fuerte, presentándola como compañera de proyectos del área comercial. Una mentira tan fina que era transparente para cualquiera que quisiera ver. Pero la gente sonrió, le estrechó la mano, aceptaron su versión sin cuestionar, porque era más fácil así. Una de las mujeres que Valeria conocía, esposa de un compañero de Mateo, pasó cerca de ella y desvió la mirada. Ni un saludo, nada, como si Valeria fuera invisible. Alejandro volvió con los tragos y notó que el ambiente había cambiado. ¿Pasó algo? «No», dijo Valeria. «Todo en orden». Pero no lo estaba. Cuando Alejandro se alejó para tomar una llamada rápida, Mateo regresó, esta vez sin Sofía, y con una confianza que solo aparece en quien cree que ya ganó. «Mira», le dijo con un tono casi amable, el tipo de amabilidad que lastima más que un grito. «Estás aquí, te ves bien, capté el mensaje, pero tú y yo sabemos cómo termina esto, así que disfruta la noche y vete a casa». Valeria lo miró. Respiró profundo y habló con una claridad que la sorprendió hasta a ella misma. «Mateo, lo sé todo, sobre Sofía, sobre las transferencias, sobre consultoría SM, todo». Su rostro no cambió de inmediato. Le tomó unos 2 segundos, pero sus ojos cambiaron. «Tú no sabes nada», le dijo. $8,000, respondió ella. Solo eso. Se quedó pálido por un segundo. Luego el color le volvió, pero diferente, más rojo, más furioso. Por un momento, ahí, pareció que era Valeria quien tenía el control. 1 o 2 personas cerca de ellos notaron la tensión de la conversación y se detuvieron discretamente.
El silencio entre ellos duró unos 30 segundos. Entonces Mateo sonrió, una sonrisa que ella nunca le había visto antes. ¿Crees que alguien de aquí te va a escuchar? Su voz sonó controlada, pero lo suficientemente alta. Dejaste de trabajar hace 8 años porque yo te lo permití. No tienes ingresos, no tienes contrato, no tienes nada a tu nombre. Vives de lo que yo te pago. ¿Y a qué viniste exactamente? Ya no era una plática entre ellos dos. Diego estaba a 3 metros. La esposa del director también. Una mesera se detuvo con la bandeja en la mano. Si tienes pruebas de algo, continuó él, ve y muéstralas, porque de lo contrario, solo eres una mujer celosa que vino a arruinar un evento de trabajo. Valeria abrió la boca, la cerró, no porque no tuviera que decir, sino porque lo que tenía que decir no era para decirlo ahí, de esa forma, en ese momento. Y Mateo lo sabía. Había elegido el momento con cuidado. El momento en el que ella no tenía cómo responder sin parecer exactamente lo que él acababa de describir. Alejandro seguía al teléfono. Mariana no estaba a la vista. Estaba sola en medio del salón con los ojos de al menos 6 personas puestos sobre ella, esperando. Mateo se arregló el saco, la miró por última vez y dijo, a un volumen que todos alrededor escucharon, «Vete a casa, Valeria», y le dio la espalda. Ella se quedó quieta. El salón continuó. La música continuó. Las conversaciones continuaron. La vida de todos ahí continuó como si no hubiera pasado nada, como si ella no estuviera de pie en medio de aquel lugar con el pecho en llamas y las rodillas a punto de doblarse. Solo ella se había detenido. Y fue exactamente ahí cuando decidió que no se iba a mover de su lugar. Valeria entró al baño de mujeres al fondo del pasillo y cerró la puerta por dentro. Se quedó de espaldas a la puerta por un segundo, mirándose en el espejo de enfrente. El vestido rojo, el labial aún en su lugar, los ojos brillando de una forma que no era llanto, pero que estaba cerca. Abrió la llave, puso las manos bajo el agua fría y se quedó ahí, mirando su propio reflejo sin reconocerse bien. Mateo había hecho exactamente lo que ella debía haber previsto. Se había anticipado a ella, había elegido el momento justo para decir las palabras exactas y transformar todo lo que ella sentía en debilidad frente a las personas a las que él quería impresionar. Y ella se había quedado paralizada, con la boca abierta y el argumento tragado. La voz de doña Carmen regresó. «Tienes una buena vida». La voz de la amiga que canceló la comida. El silencio de la compañera que dejó de responder. Y la voz de Mateo, clara, pública, calculada. «Vete a casa, Valeria». Cerró los ojos. Hubo un segundo, un único segundo, en el que pensó que a lo mejor él tenía razón. Que tal vez sería más fácil salir por esa puerta, tomar un taxi e irse. Dejarlo así. Reconstruir en silencio, de la forma en la que todos esperaban que lo hiciera. Entonces el celular vibró en la bolsa. Lo abrió. Era una foto. La hija de su hermana la había mandado a un grupo familiar, sin querer. Una foto vieja que encontró en un álbum. Valeria y su hermana con unos 10 años de diferencia, las dos en el patio de la casa de su madre, riéndose de algo que ya ni siquiera recordaba. Se quedó mirando la foto. La niña de esa foto no le bajaba la cabeza a nadie. Había crecido sin papá, sin dinero, se había pagado la universidad con una beca, trabajo y orgullo. Había construido todo con sus propias manos antes de Mateo, y había entregado gran parte de eso cuando él se lo pidió. Valeria cerró la llave, se secó las manos despacio, se miró al espejo una última vez. «Hoy no», dijo en voz baja, para sí misma, firme. Abrió la bolsa y sacó su celular. Abrió la carpeta de archivos que tenía en la aplicación de notas, la misma que había organizado a lo largo de 3 meses. Cada captura numerada, cada transferencia con fecha, todo catalogado con la misma precisión que ella usaba para llevar las finanzas de la casa que él nunca valoró.
Luego abrió el chat con Mariana. ¿Estás aquí en la fiesta? La respuesta tardó menos de un minuto. Sí, aquí ando. Llegué hace media hora. Estoy cerca de la barra del fondo. Me descubriste. Valeria se detuvo. Mariana estaba ahí, en la misma fiesta. Eso no estaba en el plan original. Ella había quedado en verse con Mariana días después, en un café, con calma. Pero Mariana estaba ahí, con la grabación. En esa misma noche, escribió rápido. ¿Trajiste el archivo? Traigo todo en el celular, audio y documento. ¿Por qué? Valeria respiró profundo. El corazón se le aceleró de un modo distinto ahora. Ya no era miedo, era otra cosa. Era el tipo de aceleración que sientes cuando te das cuenta de que el momento que pasaste meses esperando llegó antes de lo planeado. Y tienes que decidir ahora mismo si estás lista o no. Lo estaba. Búscame en el pasillo al lado del baño de mujeres. Ahora. Guardó el celular, se arregló el vestido rojo, se echó el cabello hacia atrás y abrió la puerta del baño con una calma que ni ella misma sabía de dónde había salido. Al otro lado del pasillo, el salón seguía lleno de gente, música y pláticas. En algún lugar allá adentro, Mateo estaba con Sofía del brazo creyendo que había ganado. Pero Valeria sabía algo que él todavía no sabía. A veces el juego apenas comienza de verdad cuando la persona a la que subestimaste decide que ya no tiene nada que perder. Y ella había llegado exactamente a ese punto. Mariana apareció en el pasillo con un bolso negro al hombro y ese gesto de quien intenta parecer tranquila, pero no lo está. Tenía unos 35 años, cabello corto, ojos astutos. Había trabajado 2 años en la empresa de Mateo como asistente de Contraloría antes de renunciar de un día para otro. Valeria nunca le había preguntado el motivo, hasta hace 3 meses. ¿Estás bien?, le preguntó Mariana mirándole el rostro a Valeria. Sí. ¿Trajiste todo? Sí. Abrió el bolso y sacó el celular. Pero antes necesito que sepas algo. No estoy aquí solo por ti. Estoy aquí porque lo que él hizo también me afectó. Me afectó directamente. Valeria la miró. Cuéntame. Después, primero cuéntame qué pasó allá adentro. Valeria se lo resumió en menos de 2 minutos. Mateo, Sofía, lo que él le dijo, la gente alrededor, el silencio de todos. Mariana escuchó con los labios apretados. Cuando Valeria terminó, sacudió la cabeza despacio. Él hizo eso porque cree que no tienes nada, que no tienes apoyo, que estás sola. Hizo una pausa. Pero no lo estás. Fue entonces cuando Alejandro dobló por el pasillo. Se había dado cuenta de que Valeria había desaparecido del salón y vino a buscarla. Cuando vio a las 2 juntas en el pasillo, se detuvo. Miró a una y luego a la otra, y en lugar de preguntar qué estaba pasando, dijo: «Sabía que esta noche iba a ser más que una fiesta». Valeria lo miró. «¿Tú sabías algo?» Alejandro se metió las manos a los bolsillos. «Hace unos 2 meses que los números de un proyecto que coordina Mateo no cuadran. Pedí una auditoría interna. El reporte llegó la semana pasada». Hizo una pausa. «Hay cosas raras en esos números, Valeria. Cosas muy raras». El pasillo se quedó en silencio por un segundo. «Entonces tú también tienes pruebas», dijo ella. «Tengo un reporte que el departamento legal aún no ha visto. Lo retuve porque quería entender la magnitud del daño antes de actuar». Miró a Mariana como si ya supiera quién era ella. «Y creo que tenemos más piezas de las que yo pensaba». Mariana desbloqueó su celular y abrió un archivo de audio. Esto fue grabado en una junta interna. Hace 7 meses. Yo todavía trabajaba ahí. Le dio reproducir. La voz de Mateo salió por el altavoz del celular, baja pero reconocible. «Pásalo por el fondo. La cuenta de la consultoría lo recibe y nosotros cuadramos después. Alejandro no va a revisar eso a detalle». Una pausa. Una segunda voz que Valeria no reconoció. «¿Y si alguien pregunta?» «Nadie va a preguntar. Confía en mí».
Mariana pausó el audio. Valeria se quedó con la vista fija en el celular por unos segundos. La voz de su marido. El tono casual. Como si desviar dinero fuera algo simple, cotidiano, sin consecuencias. El coraje que sintió no vino de golpe. Vino despacio, espeso, de ese que no se pasa rápido. ¿Cuánto tiempo llevas con este audio?, le preguntó. Desde el día que lo grabé. Sabía que algún día lo iba a necesitar. Alejandro se cruzó de brazos. Con este audio, el reporte interno y los estados de cuenta que tú tienes, tenemos lo suficiente para contactar al departamento legal y probablemente a la policía. Miró a Valeria. Pero si quieres, podemos hacerlo ahora. Aquí, esta fiesta es el evento más importante del año en la empresa. Hay socios, directores, clientes principales. Toda la imagen que Mateo ha construido está dentro de ese salón. Valeria lo entendió de inmediato. Me estás diciendo que lo haga esta noche. Te estoy preguntando si quieres hacerlo. Lo pensó por unos 3 segundos. 3 meses de silencio, de pruebas guardadas, de noches mirando al techo. 3 meses esperando el momento adecuado. Quiero hacerlo, dijo ella. Los 3 se quedaron ahí un momento armando el plan. Alejandro usaría el espacio de su discurso de cierre, que le correspondía por derecho como CEO. Mariana se colocaría cerca del sistema de sonido con el audio listo. Valeria presentaría los estados de cuenta impresos que había llevado en un sobre dentro de su bolsa desde hacía semanas, esperando. Cada pieza en su lugar. Faltaban 15 minutos para el discurso. Entonces el celular de Mariana vibró. Miró la pantalla y le cambió la cara. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria. Es un mensaje de una amiga mía que está allá adentro. Dice que Mateo trae su abrigo en la mano. Parece que ya se va. El plan completo dependía de que Mateo estuviera en el salón. Si se iba antes del discurso, no habría exposición pública, no habría testigos. No estaría ninguno de los directores presentes para ver lo que necesitaban ver. Valeria sintió que se le oprimía el estómago. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó. Alejandro miró su reloj. Si adelanto el discurso 10 minutos, lo logramos. Pero necesito un motivo para hacerlo regresar al salón ahora mismo. Yo le doy el motivo, dijo Valeria. Los 2 la miraron. Ella ya estaba caminando de regreso hacia el salón. Entró por un lado, con calma, cruzó el lugar sin voltear a los lados y se dirigió directo hacia Mateo, que estaba cerca de la salida con el abrigo en el brazo, y Sofía al lado con su bolsa en la mano. Él vio venir a Valeria y frunció el ceño. «Sabía que ya te ibas», le dijo ella con una sonrisa ligera. «Pero antes de que te vayas, Alejandro me pidió avisarte que el discurso empieza en 5 minutos. Te quiere en la foto oficial con el equipo de directores». Mateo dudó. La foto oficial con la mesa directiva era protocolo. Negarse se vería raro. Llamaría la atención. «Está bien», dijo despacio, aún desconfiado. Volvió a dejar el abrigo sobre la silla cerca de la salida. Valeria se dio la vuelta y caminó de regreso al salón sin acelerar el paso. Por dentro, el corazón le latía a 1000 por hora. Pero el plan estaba en marcha otra vez. Era ahora o nunca. En los 4 minutos siguientes, el pasillo del fondo se volvió un centro de operaciones improvisado. Alejandro se quedó en una esquina con el celular al oído, hablando en voz baja con alguien de la organización del evento para adelantar el discurso. Mariana se quedó apoyada en la pared con su celular abierto, el audio ya cargado, con el dedo a un toque del botón de reproducir. Y Valeria se quedó de pie en medio de los 2, abriendo el sobre que traía en la bolsa desde hacía semanas. Eran 6 hojas. El estado de cuenta bancario con las transferencias a Consultoría SM. Una copia del acta constitutiva de dicha consultoría, que Valeria había solicitado en el portal fiscal y con la que descubrió que el socio era un prestanombres.
Y las capturas de las conversaciones de Mateo con Sofía, con fechas y horarios, algunos coincidiendo exactamente con las transferencias. Acomodó las hojas en orden, las dobló por la mitad, las metió de nuevo al sobre. «Estás temblando», le dijo Mariana en voz baja. «Sí», admitió Valeria, «todo va a salir bien». «Lo sé». Alejandro colgó la llamada y se volteó hacia ellas. «Confirmado. El discurso empieza en 6 minutos. Van a hacer el anuncio en el salón justo ahora». Él miró a Valeria. «Entramos juntos. Tú te quedas a mi lado. Cuando yo te dé la pauta, tú hablas. Y si intenta interrumpirme...» «Deja que lo intente», le dijo Alejandro. «Ese micrófono es mío». Valeria respiró profundo. Miró el espejo del pasillo, el vestido rojo, el sobre en la mano. Era la mujer que se había quedado callada durante 3 meses, durante 8 años, en cierta forma. La que se había encogido al tamaño que a Mateo le parecía conveniente. La que había escuchado a su suegra decir que los hombres cometen errores, como si un error se llamara diferente cuando les convenía. Ya no era esa mujer. Los 3 entraron al salón por un costado. La música había bajado su volumen. Alguien en el pequeño escenario al fondo del salón estaba acomodando el micrófono. La gente se iba acercando por inercia, ese movimiento en grupo que pasa cuando todos notan que va a empezar algo oficial. Mateo estaba a unos 10 metros, de pie junto a Diego y Javier, sin el abrigo, con una copa en la mano. Sofía estaba un poco atrás, platicando con una mujer a la que claramente no conocía bien. Los ojos de Mateo barrieron el salón una vez y se detuvieron en Valeria. Ella no desvió la mirada. Él frunció el ceño ligeramente. Miró a Alejandro, que estaba junto a ella, volvió a mirarla a ella, y por primera vez en esa noche algo en el rostro de Mateo cambió. Una sombra pequeña, casi imperceptible. Fue entonces cuando el celular de Mariana vibró. Miró la pantalla y contuvo la respiración. «¿Qué pasa?», le preguntó Valeria leyendo sus labios sin hacer ruido. Mariana volteó el celular discretamente. Era un mensaje de la misma amiga de adentro. «Sofía está en el pasillo hablando por celular. Se ve nerviosa. Creo que se dio cuenta de algo». Se miraron entre los 3. Si Sofía se había dado cuenta, podría haberle avisado a Mateo. Y si Mateo sabía lo que venía, intentaría salirse antes del discurso o cambiaría de actitud por completo, poniéndose a la defensiva de un modo que arruinaría todo. «¿Cuántos minutos nos quedan?», le preguntó Valeria a Alejandro. 4. «Yo me encargo», dijo Mariana, y se fue. Valeria se quedó quieta sin entender exactamente qué iba a hacer Mariana. Se quedó observando la esquina donde Sofía hablaba por teléfono. Vio cómo Mariana se acercaba a ella con ese aire casual, de alguien que solo quiere pasar por ahí. Vio a Mariana tropezar un poco cerca de Sofía, lo suficiente como para hacer que la otra mujer la mirara y perdiera el hilo de la llamada por un momento. Vio a Mariana pedirle disculpas con una sonrisa, decirle algo, y a Sofía colgar el teléfono sin terminar la frase. No fue elegante, pero funcionó. 2 minutos después, Mariana estaba de vuelta. «No le avisó nada», dijo Mariana. «Al menos no terminó la llamada». Alejandro puso la mano suavemente sobre el hombro de Valeria. «Es el momento». Se hizo el anuncio en el salón. La música paró por completo. La gente se acomodó, girando hacia el escenario. Mateo se movió instintivamente junto con la multitud, con el protocolo corporativo pesando más que la desconfianza. Valeria caminó al lado de Alejandro hasta el frente del salón, el sobre en la mano, el corazón en la garganta. Ella no volteó a ver a Mateo. No hacía falta. En algún punto detrás de ella, él estaba de pie en medio de todo lo que había construido. Su carrera, su reputación, los compañeros que lo admiraban, los clientes que lo respetaban.
Todo lo que él había protegido mintiendo, escondiendo, gastando dinero que no era solo suyo, y en menos de 5 minutos cada ladrillo de eso iba a empezar a caer. Alejandro ajustó el micrófono. Miró hacia el salón. Luego miró de reojo a Valeria. Ella asintió. Él empezó a hablar. Alejandro empezó su discurso de la forma que todos esperaban. Agradeció por el año, habló de los resultados, mencionó a los equipos sobresalientes. El salón estaba atento, en calma, con ese silencio respetuoso de los eventos corporativos donde todos quieren salir bien en la foto. Mateo estaba en la segunda fila, de brazos cruzados, con postura recta, con la expresión de alguien que cree que van a decir su nombre con elogios en cualquier momento. Sofía estaba 3 personas más atrás, con el celular guardado en su bolsa. Cuando Alejandro hizo una pausa más larga, Mateo se acomodó ligeramente. Era el momento. Sabía que iban a reconocer al área comercial. Era el clímax de la noche para él. Pero Alejandro no mencionó el nombre de Mateo. Volteó ligeramente hacia un lado y dijo: «Antes de continuar, necesito abrir un espacio que no estaba en la agenda de hoy». El salón notó el cambio de tono de inmediato. Unas cuantas pláticas de fondo murieron. Las cabezas se giraron. Mateo descruzó los brazos. «En los últimos meses», continuó Alejandro, «han salido a la luz algunas irregularidades dentro de la empresa. Irregularidades graves que implican desvío de presupuesto de proyectos y uso indebido de recursos». Hizo una pausa. Y no podía cerrar el año sin abordar este tema. No aquí, frente a todos los que construyeron esta empresa con honestidad. Un murmullo bajo recorrió el salón. Mateo dio un paso al frente. No mucho, solo lo suficiente para dejarse ver. «Alejandro». Su voz salió firme, casi con un tono doctoral. «Con todo respeto, si hay una investigación en curso, este no es el espacio adecuado para ello. Hay un proceso, existe un departamento legal. Lanzar esto en un evento como este es precipitado e injusto con todos los presentes». Algunas cabezas asintieron dándole la razón. Diego, a su lado, murmuró algo para darle apoyo. La esposa de un director se cruzó de brazos con expresión de que, a su juicio, Mateo tenía razón. Alejandro lo miró con calma. «Te escucho, Mateo, pero las personas que van a hablar ahora tienen ese derecho, y este salón es el lugar indicado, porque fue aquí donde se construyó esa reputación, y es aquí donde será juzgada». Mateo esbozó una sonrisa. Esa sonrisa, controlada, un poco condescendiente, de quien cree que todavía tiene el juego a su favor. «Está bien», dijo, abriendo los brazos en un gesto amplio. «Adelante, hablen, no tengo nada que ocultar». Frase equivocada. En el momento equivocado. Valeria dio un paso al frente. El salón completo la miró a ella. Mateo y ella quedaron cara a cara por primera vez esa noche, con micrófono, con público, con todo lo que él había construido a su alrededor como testigo. Ella abrió el sobre. «Estas son transferencias de nuestra cuenta compartida», dijo, con voz firme, sin exceso de emoción y directa. $8,000 a lo largo de 6 meses para una empresa llamada Consultoría SM. Levantó la primera hoja. «Solicité el acta constitutiva de esta empresa en el portal fiscal. El socio registrado es un nombre que nadie de aquí va a reconocer, porque la empresa en realidad no existe. Fue creada para recibir dinero». Los murmullos en el salón crecieron. Mateo no perdió la sonrisa. «Esa es una cuenta personal. No tiene nada que ver con la empresa, con nadie aquí. Estás incomodando a todos con un problema doméstico». «Sí tiene que ver con la empresa», respondió Valeria, y volteó el sobre, sacó la segunda hoja, «porque parte de ese dinero salió del presupuesto de un proyecto aprobado internamente, Proyecto Expansión Sur, presupuesto de $50,000, con un saldo no justificado de 12,000. Mateo abrió la boca, la cerró. «Eso es mentira», dijo.
Pero su tono había cambiado, menos doctoral, más apretado. El reporte de la auditoría interna llegó al escritorio de Alejandro la semana pasada, continuó Valeria. Pueden confirmarlo con él. Alejandro asintió con la cabeza una vez. Silencioso. Definitivo. Mateo miró a Alejandro, miró a Valeria, miró el salón. Esto es un ataque coordinado, dijo más fuerte ahora, alzando la voz de un modo que claramente no quería hacer. Mi esposa y mi jefe armando una escena para destruirme públicamente. Todos aquí pueden darse cuenta. 2 o 3 personas bajaron la mirada hacia el piso. Diego dio medio paso hacia atrás, discretamente. Fue entonces cuando Mariana cruzó el salón. Llegó hasta Alejandro. Él le pasó el micrófono sin dudarlo, y ella se quedó parada en medio del lugar, con el celular en la mano. Yo trabajé 2 años en el área de Contraloría de esta empresa, dijo ella. Y renuncié porque me presionaron para firmar documentos que no eran auténticos. Yo guardé una prueba de eso. Le dio reproducir. La voz de Mateo salió por el sistema de sonido del evento. Clara, inconfundible. Pásalo por el fondo. La cuenta de la consultoría lo recibe y nosotros cuadramos después. Alejandro no va a revisar eso a detalle. El salón se quedó en un silencio absoluto. El tipo de silencio que se siente pesado. Mateo se quedó quieto. Su sonrisa había desaparecido. Su rostro tenía un semblante que Valeria nunca le había visto antes. No era coraje, era algo mucho más profundo. Era el rostro de alguien que se da cuenta en tiempo real de que se le borró el piso. Se terminó el audio. Nadie dijo nada por unos 5 segundos. 5 segundos completos de silencio en un salón con casi 200 personas es algo muy pesado. Se podía escuchar el aire acondicionado, se podía escuchar cómo se derretía el hielo en los vasos. Entonces empezó. Primero fue un murmullo al fondo del salón. 2 mujeres cerca de la mesa de botanas se inclinaron hacia sí y hablaron en voz muy baja sin quitarle los ojos de encima a Mateo. Una de ellas se llevó la mano a la boca. Diego, el compañero que le había dado la razón a Mateo minutos antes, dio 2 pasos hacia atrás y se perdió en la multitud. No dijo nada. Solo desapareció de la primera línea como si nunca hubiera estado ahí. El director de finanzas, un hombre de unos 50 años que Valeria conocía por las cenas de la empresa, miró el reporte que Alejandro había empezado a pasar de mano en mano entre los socios presentes. Leyó la primera página. Lo cerró. Miró a Mateo con un gesto que no ocupaba palabras. Javier, el otro compañero, sacó su celular y empezó a escribir algo. Probablemente avisándole a alguien. Probablemente protegiéndose. Sofía se quedó parada cerca de la pared del fondo, apretando la bolsa contra su cuerpo. Ella no estaba siendo acusada de nada ahí, pero el salón entero ya sabía quién era. Una mujer cerca de ella se apartó con disimulo, haciendo espacio, como si la cercanía física se pudiera confundir con estar involucrada. Eso está editado, dijo Mateo. La voz le salió más aguda de lo que probablemente pretendía. Cualquiera puede editar un audio en estos días. Eso no prueba en lo absoluto nada. Una mujer en medio del salón soltó un sonido. No fue una palabra, fue ese sonido corto, involuntario, de quien escuchó algo demasiado absurdo para poder guardárselo en silencio. ¡Mateo! La voz de Alejandro llegó firme, sin enojo, sin prisa. Ese tipo de voz de quien no ocupa gritar para que lo tomen en serio. El reporte de auditoría lo hizo nuestro departamento interno, con acceso a todos los sistemas. Nadie lo editó. Más murmullos, más cabezas volteando. La esposa del director, la misma que horas antes le había dado un codazo a su marido al ver a Mateo con Sofía, le susurró algo a su esposo al oído. Él asintió una vez, miró hacia abajo,
Mateo giró levemente sobre su propio eje, como si estuviera buscando en el salón a alguien que hablara por él, alguien que fuera a levantar la mano y dijera que eso era injusto, exagerado, precipitado. Nadie habló. Diego había desaparecido por completo. Javier le daba la espalda, todavía al celular. Y Sofía, en el fondo del salón, empezó a caminar hacia la salida con pasos cortos y rápidos, sin mirar hacia ningún lado. Mateo la vio irse, y fue ahí cuando algo dentro de él se rompió. «Espera». Mateo dio 2 pasos en dirección a la salida, hacia Sofía. No era para detenerla. Era un reflejo, el instinto de ir detrás de la única persona que en ese momento aún parecía estar de su lado. Pero Sofía no se detuvo. Empujó la puerta lateral y desapareció sin mirar hacia atrás. El salón observó todo. Mateo se quedó quieto frente a la puerta cerrada por un par de segundos. Luego se dio la vuelta, y el rostro que dio la cara ya no era el del hombre seguro de sí mismo que había entrado a esa fiesta con su amante del brazo. Era el rostro de alguien que acababa de darse cuenta de que cada ficha que movió esa noche había sido la equivocada. Miró a Valeria. «Tú no te vas a quedar con nada», dijo, con la voz baja, controlada, pero con un temblor debajo que lo delataba. «Te voy a demandar. Difamación, invasión a la privacidad. Usaste documentos de nuestra cuenta conjunta sin mi autorización». «Yo soy titular de esa cuenta», respondió Valeria. «Tengo todo el derecho sobre estos documentos. Te vas a arrepentir de esto». «Mateo». La voz de Alejandro cortó el aire. «Basta». Mateo se volvió hacia él. «Estás destrozando mi carrera por la palabra de una exempleada resentida y por una esposa que tiene en las manos estados de cuenta, un acta constitutiva de una empresa fantasma y un audio con tu voz», completó Alejandro, sin subir el tono. «Además del reporte de auditoría que nuestro propio departamento armó, sin involucrar a ninguna de las dos». El director de finanzas se acercó a Alejandro y le susurró algo al oído. Alejandro escuchó y asintió. «Mateo, quedas suspendido de tus funciones a partir de este momento. El departamento legal te va a contactar el lunes para indicarte los siguientes pasos». Alejandro hizo una pausa. «Te aconsejo que te consigas un abogado este mismo fin de semana». El salón se quedó en silencio otra vez, pero era un silencio diferente al de hace rato. No era asombro, era un cierre. Era el silencio de quien observó toda la función y sabe que ya se terminó. Mateo se quedó quieto en el centro de ese espacio por un momento que se sintió demasiado largo. Las luces del evento sobre él, las personas alrededor, los compañeros que se habían reído con él horas antes, ahora mirando al piso, o a las paredes, o a cualquier otro lugar que no fuera él. Él no confesó nada, no hubo ninguna muestra dramática de arrepentimiento. Él no era de esa clase de hombres. Simplemente tomó el saco que había dejado sobre la silla cerca de la entrada, pasó por el pasillo entre las personas que le abrieron paso sin hacer escándalo, y se fue. Se cerró la puerta. Valeria se quedó de pie en medio del salón con el sobre en la mano. Mariana se le puso a un lado, Alejandro también. Ella no sonrió, no levantó el puño, no le dijo nada al público que seguía ahí presente, digiriéndolo todo. Solo respiró. Una respiración larga, profunda, del tipo de aire que uno contiene sin darse cuenta por demasiado tiempo. El salón comenzó a moverse de nuevo poco a poco. Pláticas en voz baja. Alguien pidió otro trago. La música volvió a un volumen bajo, como si el sonido también ocupara tiempo para poder recuperarse. Valeria dobló el sobre, lo guardó en la bolsa y miró al centro vacío del salón donde había estado Mateo. Se había acabado. Valeria se quedó en el salón unos 20 minutos más. No por ganas,
sino porque sus piernas pedían un respiro antes de poder salir. Mariana se quedó a su lado, sin hablar mucho. A veces, eso es lo que uno ocupa, no palabras. Solo a alguien que no se vaya. Alejandro se le acercó una última vez antes de que se lo llevaran los directores que tenían 1000 dudas y nada de paciencia para esperar. Se paró frente a ella, la vio a los ojos y le dijo: «Fuiste muy valiente hoy». Valeria lo miró. «Fui necesaria», lo corrigió. Y él entendió la diferencia. Ella tomó su bolsa, le dio las gracias a Mariana con un abrazo rápido y firme y caminó hacia la salida. Pasó por el pasillo, en donde horas antes se había quedado mirando su propio reflejo en el espejo. Pasó junto a la silla donde Mateo había dejado el saco, que ya no se encontraba ahí. Pasó por la puerta que él había cruzado solo. Salió. La noche de Ciudad de México estaba fría allá afuera. Se quedó de pie en la acera por un segundo. El ruido del salón sofocado por la puerta, el tráfico más adelante, todo el mundo siguiendo a su ritmo normal, ignorando por completo todo lo que acababa de pasar allá adentro. Pidió su auto. Se quedó esperando de pie, sin sentarse en la banca de afuera, sin revisar su celular. Solo se quedó ahí. Cuando llegó el coche y ella cerró la puerta, recargó la cabeza un poco hacia atrás en el asiento y cerró los ojos un momento. Listo. 2 semanas después, Mateo había dejado el departamento con 2 maletas y había dejado todo lo demás para que lo resolvieran los abogados. Consultoría SM se convirtió en una investigación oficial. El nombre de él salió publicado en una nota discreta en un portal de noticias financieras, el tipo de nota breve que pocos leen, pero que es leída por las personas clave. La carrera que a él le tomó años levantar había empezado a derrumbarse en silencio, ladrillo por ladrillo, exactamente del mismo modo en el que había levantado sus mentiras. Sofía no se volvió a aparecer. Valeria se enteró por medio de su abogado, de pasada, como un detalle irrelevante, y fue exactamente como lo sintió. Un detalle irrelevante. En una mañana de martes, a 10 días de la fiesta, Valeria estaba sentada en la mesa de la cocina con la laptop prendida cuando le entró un correo. Era de una firma de consultoría financiera de mediano tamaño que había llegado por recomendación de un contacto de Alejandro. Buscaban a alguien que tuviera experiencia en administración financiera doméstica y operativa para que coordinara un departamento interno. El sueldo era bueno, el horario era flexible. Valeria leyó el correo 2 veces. 8 años atrás, ella había soltado su carrera profesional porque Mateo le dijo que era lo mejor para ambos. Que ya con su ascenso no hacía falta, que se podía concentrar en otro tipo de cosas. Y ella se lo había creído. Metió su currículum en un cajón y dejó que pasara el tiempo. Se quedó viendo el correo por un minuto. Después contestó: «Me interesa la vacante. Podemos agendar una cita para platicarlo esta semana». Lo mandó, cerró la laptop y se preparó un café. Así de simple. 3 semanas más tarde, Valeria estaba en una cafetería cercana a sus nuevas oficinas cuando vio a una mujer del otro lado de la barra alegando con el cajero. La señora tenía esa actitud de quien está acostumbrada a presionar a la gente, un tono un tanto condescendiente, la postura de quien cree que subir el volumen soluciona lo que no se arregla con argumentos. El cajero era un muchacho joven, con cara de ser su primer trabajo, que se quedó callado, recibiendo todo sin hacer ningún gesto. Valeria ubicaba bien esa actitud. Le había tocado vivir del otro lado durante años. Se paró, caminó directo hacia la barra y le dijo con calma, mirando fijo a la señora: «Me parece que se puede arreglar de otra forma, ¿no cree?». La señora la volteó a ver sorprendida. No se esperaba que la interrumpieran. «A usted no le importa», le dijo la señora. «De hecho no», le dio la razón Valeria. «Pero lo vi y me involucré».
Hubo un silencio breve. La señora volteó a ver al cajero, volteó a ver a Valeria, y algo en su postura bajó 1 milímetro. Volvió a hacer su pedido con un tono distinto. El muchacho lo resolvió en 30 segundos. Valeria regresó a su mesa, agarró su café y le dio un trago. No se trató de heroísmo, simplemente se trató de no fingir que no se había dado cuenta. Y eso, para ella, ya marcaba una diferencia de lo que solía ser antes. Esta historia me demuestra que hasta el silencio tiene un límite. Me tocó ver a una mujer cargar con el peso de saber la verdad, y aún así sonreír en la cena, aguantarse el llanto, aguantar. Eso me pone la piel chinita, porque el dolor más despiadado no es ese que andamos gritando por ahí, es ese que escondemos para no vernos débiles ante los demás. Pude sentir lo mucho que cuesta pararse frente a ese espejo y decidir que no te vas a tragar ni una más. Esto me hace pensar que empezar de cero no es fácil. Es una decisión que se toma desde el fondo del dolor. Las personas que han pasado por algo así saben exactamente a qué me refiero. Si de alguna forma esta historia te llegó, si en algún punto sentiste que se te oprimía el pecho, deja tu like ahora mismo. A ti no te cuesta nada, pero a mí me demuestra que estoy haciendo bien las cosas. Platícame aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Se los digo en serio, leo todos y me tomo el tiempo de responderle con cariño a cada uno de los que se toman un ratito para dejar su comentario. Me encanta enterarme desde dónde nos sintoniza cada una de las personas que siguen a este canal. Y si confías en que historias como esta tienen poder, suscríbete para que no te pierdas las que siguen. Este canal apenas va empezando y cada persona que se suscribe es lo que me da la energía y la seguridad para poder seguir adelante con este proyecto. Cuento mucho con su apoyo, pero no se vayan todavía. Elijan una de las 2 historias que les dejé aquí en pantalla para que la sigan viendo. Nos vemos en el próximo video.